Hola a todos, me llamo Betty Java Rapajango y ella es Tania Pasterrica Brockman y nos encontramos en la biblioteca del Museo Folk. Justamente en el proyecto del Museo Funk llamado Museo Funk, aquí se lee Mejoramiento para una biblioteca digital e inclusiva. Perdónenme, pero es dentro del marco del Fondo del Libro y la Lectura, que es para el mejoramiento de infraestructura bibliotecaria y habilitación de espacios de lectura del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Esta introducción es porque tenemos que hacer dentro de este proyecto cápsulas contando libros y hemos elegido obviamente dentro de las cápsulas nuestros 3 libros en que hemos trabajado, y en esta oportunidad este video va a ser sobre el libro Un profesor para el Rapa Nui de Lorenzo Baeza Vega. Este libro le pusimos 1954 porque fue el año en que Lorenzo de puño y letra lo escribió viviendo estando en la isla. Y por ese autor es Lorenzo Baeza Vega además. Nosotros quisimos hacer un libro no sobre él, sino publicar el libro de él. Son sus memorias que él en su momento tuvo la intención de publicar. Estas memorias, así como mucha información más, documentos, archivos, dibujos, hasta recopilación de Kaikai, llegaron al Museo Funk traídas por su hijo Enrique Baeza Martínez. Y Betty nos puede contar un poco más cómo fue ese proceso. Bueno, el don Enrique, como nosotros ya a estas alturas lo llamamos, tenemos un poco de confianza ya con él, había estado tratando de dejar este legado de su padre en otros museos, tanto en Francia como en Chile. Sí, porque él vive Él en vive Francia, en Aviñón, desde 1974, o sea, hace mucho tiempo que se ha ido a vivir allá. Claro, entonces como él está mayor, entonces quiere dejar el legado de su padre, que era bastante importante, en algún lugar. Y realmente en ninguna parte lo tomaron muy en cuenta hasta que por comentario de un amigo llegó aquí al museo. Y el museo acá, que es un museo que tiene una colección Rapa Nui bastante grande, decidió aceptar este legado. Como había dicho Tania, tiene muchas cosas, tiene escritos, tiene dibujos, tiene fotografías y su escrito principal, que al parecer, a medida que nosotros fuimos conociendo este legado, nos dimos cuenta de que el señor Baeza probablemente iba a publicar un libro una vez que él volviera de Isla de Pascua, porque él estuvo allá, alcanzó a estar 3 o 4, 3 años, ¿no? 3 años. Antes de morir. Entonces, en su momento, esto fue 2016, 2017, llegó Enrique Baeza Martínez con esta donación que hizo al museo. Ustedes la pueden ver disponible en la página web del Museo Funk.cl y se llama, está en una esquinita, se llama Fondo Lorenzo Baeza Vega. Y está ordenado y digitalizado y pueden ver desde los dibujos, sus recortes de diario, todo lo que la labor que él hizo, y a su vez que hizo su hijo Enrique. Después de jubilarse estuvo años haciendo un trabajo de taxonomía. Él ordenó, clasificó, digitalizó todo esto que él se había llevado desde Chile, que su mamá lo tenía guardado. Y él en un momento, al fallecimiento de su mamá, él se llevó estas cosas para Francia, y después cuando tuvo tiempo recién hizo este trabajo, y ahora ya mayor se preocupó de dejarlo en algún museo, y así fue como llegó a la institución Museo Funk. Bueno, el escrito se trata sobre las vivencias del profesor Baeza en la isla, desde una pequeña autobiografía, antes de contar que estuvo en la isla. Él es de Cauquenes, era de Cauquenes, perdón. Entonces él relató un poco su vida, cómo creció, cómo llegó a ser profesor y en qué momento se encontraba cuando decidió postular a la vacante de profesor que se abría en Isla de Pascua. Y después continúa con toda la experiencia que él tuvo en la isla, que es muy entretenida, sobre todo para las personas que conocen a la isla o que han estado en la isla. Se van a dar cuenta, van a reconocer en las letras del señor Baeza
realmente cómo vivía la gente Rapa Nui en esa época. Estamos hablando de 1900, ¿cuánto? 50 y... Fue desde el 53 al 55. 55. Y él, cuando escribe esto, dice: yo ya llevo un año viviendo en la isla y en el fondo conocía había pasado las mismas buenas experiencias y las mismas malas experiencias a lo que estaban expuestos todos los isleños y las personas que estaban viviendo allá. Entonces es un testimonio, pero así de primera fuente, que llega a nuestras manos más de 60 años después, Sí. porque fue en el 54, y así como atrapado en el tiempo, porque no es el típico, esto que uno hace, que entrevista a las personas, a los descendientes, a los nietos, y rescata una memoria antigua de su pasado o de los antepasados. Y claro, pasa por el imaginario de esa persona y también por el que está haciendo la entrevista. No, aquí en este caso es de puño y letra contada por él en ese momento, viviendo en la isla. Y se diferencia también de los investigadores que ahora hacen una recapitulación de documentos, o de los investigadores que en su momento fueron a la isla, o qué sé yo, comisiones, los estudios, y hacían un escrito, porque ellos no estaban viviendo, en este caso, prácticamente 3 años como vivió Lorenzo. O sea, la gente allá se instalaba los 6 días que llegaba el barco, o algunos, qué sé yo, como el caso de Heyer, u otros más que estuvieron más tiempo, meses, pero nunca viviendo. O sea, él estuvo con una casa que tuvo que construir, con el hijo estudiando, tenían la misma vivencia que tenían la gente en la isla. Sí, cuenta muchas cosas sabrosas de la isla, como por ejemplo los encuentros entre el idioma. La gente Rapa Nui en esa época no hablaba mucho el español y él obviamente no hablaba el Rapa Nui. Entonces, como profesor dentro de un aula con niños en que todos hablan Rapa Nui y pocos entienden el español, entonces él se sentía también un poco perdido y lo relata aquí en este cuento o en esta narración que él hizo. Todos los chistes que hacían a costa de él, porque él no entendía el Rapa Nui, o cómo él trataba de enseñarle a los niños a hablar bien el español y trataba de aprender él también Rapa Nui para poder entender a los niños. Todo eso se puede ver en esta narración. En el contexto en que estaban, estaban justo en un proceso en que la compañía explotadora Isla de Pascua dejaba y la tomaba la administración de la Armada, y él hace una narrativa muy buena de todo eso. O sea, yo creo que aquí, si uno quisiera hacer un análisis profundo de lo que él escribe, además de las notas que hace a pie de página su hijo Enrique Baeza, que también son buenísimas, porque la hace con el conocimiento de lo de ahora, que él se pudo interiorizar más leyendo otras cosas, y además con el conocimiento de él haber estado ahí y de ser el hijo de Lorenzo, solo él podía hacer este complemento Sí. con las notas. Entonces son buenísimas las notas, entregan incluso, yo diría, una segunda lectura al libro. Y lo mismo, si uno se mete en la mente de ellos, los dos son profesores, su mamá también era profesora, la mamá de Enrique. Lorenzo hace un trabajo aquí porque él lo divide en capítulos. Cada capítulo, nuestro trabajo fue de edición. Cada capítulo lo comenzamos con una fotografía que acompañe un poco al lector para que se haga una idea de cómo era. No precisamente quisimos hacer un libro de fotografía, como era el caso de los dos anteriores que hicimos, de Felbermayr y Helfrich, sino que quisimos que quedara así, como una novela. Y al final de cada capítulo ponemos estas notas, porque tampoco queríamos llenar y interrumpir la lectura, pero son muy importantes las notas, así que cuando lo lean recomiendo prestar atención a las notas de cada capítulo. Bueno, y como les decía, además Lorenzo, cuando lo escribió, él con su mentalidad de profesor fue en estos 24 capítulos queriendo ordenar lo que quería relatar de la isla, contar desde flora y fauna en adelante, y resulta que son 23. Y resulta que si uno lo piensa, es una manera didáctica, porque uno aprende de la isla. Este libro es para los que algo sabemos de ella y de la historia y lo que ha pasado, y para los que no saben nada también, porque es muy entretenido, ¿no? Es para
literalmente reír y llorar, porque tiene cada historia y él también cuenta cada anécdota. Entonces, la verdad que creo que siempre él tiene atrás su vocación, su misión de educar, incluso en el libro. Y lo que sí nosotros hicimos, que es casi es el último capítulo, podríamos decir que este 24, pero en el fondo no lo es un trabajo que hicimos contando su vida y obra y de Lorenzo Baeza Vega. Y ahí ustedes pueden cerrar en el fondo de toda la historia y entender un poco la situación de lo que era Lorenzo y estos 3 años que vivió en la isla. Sí, porque este libro fue escrito por don Lorenzo Baeza Vega. Por eso que lleva el título, o sea, lleva el autor de Lorenzo Baeza Vega. Nosotros solamente fuimos investigadoras y nos tocó corregir todas las notas que el hijo de don Lorenzo, don Enrique, puso al final. Entonces nosotros cotejamos y viéramos que todo fuera verídico, real, y además pusimos una pequeña biografía del señor Baeza para que se pudiera entender de qué se trataba todo esto, en realidad a qué punto viene una narración de un señor que está muerto. Pero ese fue el asunto. Por eso que nosotros no salimos como autoras, somos investigadoras nomás. Y en el fondo la vida y obra era para cerrar el libro de lo que había pasado. Y además, al contar esta historia en vida y obra, de por qué fue nombrada la escuela número 72 de Isla de Pascua, que así se llamaba, como Escuela Lorenzo Baeza Vega, porque la escuela de la isla lleva el nombre del autor del libro. Entonces, en realidad, uno no es solo una persona que en un momento vivió en la isla o algo, no, tiene una trascendencia hasta el día de hoy. Los niños se identifican y los más adultos saben precisamente quién fue Lorenzo. Los niños a lo mejor saben que van en la escuela Lorenzo Baeza Vega, pero no precisamente quién fue. Entonces era el trabajo de nosotros de publicar este libro, porque que Enrique nos haya traído estas cosas aquí al museo y haya llegado toda esta documentación, en el fondo golpeando las puertas que nos trae a nosotros un regalo. Para nosotros era un deber publicar esto y que esto se leyera en la isla y que el niño que ahora está en el colegio, en la escuela básica Lorenzo Baeza Vega, sepa quién es y quién fue Lorenzo Baeza Vega. Y ese fue en el fondo nuestra labor y bueno, también obviamente una gratificación para don Enrique porque no solo vio que su trabajo de estos años, de la taxonomía de todo lo que había dejado su papá, el legado de su papá, quedaba guardado en un museo, sino que la gracia es sacarlo a la luz, difundirlo y por sobre todo llevarlo a la isla. Eso es muy importante para nosotros, llevarlo a Rapa Nui. Por eso lo hicimos también con la editorial Rapa Nui Press, porque está especializado en la publicación de libros sobre Isla de Pascua. Y es lo que queremos, que ojalá llegue a todos los niños de la isla ya y sepan la historia de Lorenzo Baeza Vega. Sí, y además los niños de esa época que ahora son adultos se recuerdan mucho de él. Mi mamá, que en esa época era preadolescente, se acuerda mucho de él. Incluso hay hasta una canción de él en donde lo nombra, cuenta un poco las cosas que sucedieron. Entonces, para nosotros no solamente es importante sacar esto, sino que además lo pasamos muy bien haciendo el libro, porque es tan entretenido, lo escribe tan bien, nosotros no corregimos nada de lo que él escribió, lo que hicimos fue ver la ortografía, ese tipo de cosas así, como para que saliera limpia el lenguaje, pero todo es de él, así que se los recomiendo de todas maneras, incluso hasta a mí, que a veces como que uno se aburre de los temas, pero este no, este realmente es entretenido. Quiero decir, no ortografía de corregirle cómo él escribía las palabras, porque era profesor de castellano sí, claro. y nombra unas palabras que yo tenía que buscarlas en el diccionario para saber qué significaban, sino que como está escrita en el año 54, tienen otra lógica de cómo hablamos ahora. Entonces se entendió bien lo que estaba diciendo aquí y ahí el cambio de la coma o para dónde va, pero tratamos de tocarlo lo menos posible para que en el fondo mostrar el sentir del profesor Baeza en ese momento. Y
también uno cuando lo lee, adecuarse en esos años, o sea, realmente uno lo lee y es estar viendo una película de aquellos tiempos. Cuando parte su relato diciendo que está sentado en la Plaza Cauquenes, yo me imaginaba él en la plaza, Sí. es que lo relata muy bien, es ver una película de esos años, y después de esos años en la isla, que lo de Cauquenes es el prólogo nomás. Claro, y fijarse en la parte de Rapa Nui también, como yo soy Rapa Nui, entonces fijarme bien en que estuviera bien escrito, porque también la escritura Rapa Nui cambió en esa época, que no había escritura Rapa Nui en esa época, en cambio ahora sí hay, porque se ha hecho todo un trabajo de armar una gramática del Rapa Nui, entonces había que corregir ese tipo de cosas, que ya no se escribe la N así, sino que se escribe asá, por ejemplo, ese tipo de cosas. La NG con lo otro, Claro. en eso, Betty revisó el asunto Rapa Nui, y tuvimos, también ahí cambiamos un poquito, porque él tenía la idea, bueno, él dice que es muy importante poner los términos en Rapa Nui porque es la manera en que medianamente vamos a conocer un poquito de la cultura Rapa Nui. Entonces él nombra muchas cosas con su nombre original en el fondo, porque si lo decía en español iba a perder toda gracia. Entonces, él quería en un principio, cuando tenía pensado editar y publicar este libro, hacer un diccionario Rapa Nui al final. Entonces nosotros, para facilitar la lectura de la persona, lo que hicimos es que ponemos el término en Rapa Nui, y lo van a encontrar en letras cursivas, y al lado entre paréntesis ponemos lo que significa en español. Entonces ese fue en el fondo nuestro trabajo de edición, y lo que decíamos de ortografía, pero no es ortografía propiamente nada tal, sino que es la edición para el entendimiento rápido del lector, y que no pierda la gracia de esta lectura, porque es muy entretenido como escribe Lorenzo Baeza Vega. Bueno, y este es uno de 3 libros que nosotros hemos sacado con la ayuda también del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio, perdón, de la Cultura y las Artes, y este es una primera entrada. Tenemos también el segundo video que subamos va a ser respecto a uno de estos otros libros, y el tercero del último. Lo peculiar, y en el fondo no sé, yo creo que como que las cosas van coincidiendo, pero no es coincidencia, es como una consecuencia, ¿no? Porque resulta que el primer libro que editamos fue el de las fotografías de Felbermayr, que él hizo un viaje entre 1946 hizo viajes hasta 1953, y coincide mucho con el tema justamente de la Sociedad de Amigos de la Isla de Pascua. Él era el tesorero, y cómo esta sociedad abogaba por sacar la compañía explotadora de la isla. Y lo de Helfrich, que es el libro de las fotografías que él hizo en 1946, que es donde inicia en ese viaje de diciembre del 46 la Sociedad de Amigos de la Isla de Pascua, que eran los que abogaban por sacar la compañía. Iban ellos dos, el autor de esta foto y el de esta foto, los dos iban en el barco en una comisión, y había un tercero también que sacaban fotos. Bueno, y resulta que no es coincidencia que Lorenzo Baeza haya llegado ya a principios de 1953, porque resulta que la Sociedad de Amigos de la Isla de Pascua, dentro de las cosas que querían hacer, aparte de la mejora para el tema del leprosario, que aquí lo nombran, era el tema de la escuela, y la sociedad ahora ya de Santiago había hecho, bueno, hacían colectas, hacían bingo, hacían de todo para juntar dinero, la de Valparaíso, la de Santiago. Había hecho un artículo, y Lorenzo se ofrece a ser profesor de esa escuela de taller que querían armar en Isla de Pascua. Entonces, por eso coincide lo de los años, y cómo va llegando todo a nuestras manos, y las historias se entrecruzan, tanto que obviamente una cuarta parte de las fotografías que elegimos para los 23 capítulos es de Helfrich, la otra es de Felbermayr, la otra es de Gersman. También hay de Montandón, que fue en el 50, y así. Tenemos una de Metro, y otra de Parragué, que hace el viaje al Manutara. Sí, el Manutara el 52, me parece que fue. 1, 3, ya no me acuerdo, El 1. 51. Entonces, todo esto está todo encadenado. Exacto, se entrelazan todas las historias, y aquí es muy bueno porque él, por ejemplo, dice, claro, en el 51,
Dice, y llega el pequeño gran, porque era chico de Era porte, pequeño, pero gran sí. de espíritu, que hizo la hazaña de volar hasta la isla en su avión Catalina y qué sé yo en el 51. Y resulta que Parragué había ido de visita el 53, el 54, y era Lorenzo que recibía y lo saludaba. Y así varias anécdotas de distintas personas que uno conoce en los otros libros y que fueron los años que coincidieron con Lorenzo estando allá. Entonces realmente, mira, a mí me pasó lo mismo que nos pasaba aquí cuando leíamos lo de Lorenzo, cuando fui a visitar a su hijo Enrique Aviñón, porque le llevamos estos libros impresos para que repartieran entre sus amistades y parientes el trabajo de su papá. Y resulta que empezábamos a conversar de temas de la isla, y yo decía, oh, y ahora quiero ver unas fotografías que dejó Clemente Meneses. Meneses. Y él me dice, pero si él me operó Sí. en la isla, le decíamos tanto y qué sé yo. Entonces, uno arma saca un hilito de Sí, la sí. madeja y se empieza a armar todo Y el sin querer puzzle. partimos y agarramos un montón de temas durante más o menos casi década y media en que se fue todo uniendo todo, como que empezó a llegar de a poco la civilización a Rapa Nui. Sí, fue justamente porque sin buscarlo Sí. nos coinciden que todos estos trabajos son en la época, en los años del, tal cual, desde el diciembre del 46 y estamos llegando aquí hasta el 55. Así, claro. en 10 años nos pasan todo esto desencadenamiento de cosas y también de los libros y que si quisiéramos parar no podríamos porque tenemos en espera Tenemos varios, como 3 más en espera, que nosotros agradecemos siempre al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por los fondos del libro y la lectura que nos hemos adjudicado, porque gracias a ellos podemos sacar la publicación. Y bueno, eso es después de estar un año persiguiendo la historia, otro año armando el libro y sacándolo a la luz. Así que por eso nos adueñamos en el fondo de estas 3 primeras cápsulas que vamos a hacer para ir contando las primeras historias que tenemos aquí en este libro. Y libro que pueden encontrar también en el Museo FON, porque nuestra misión no solo es que llegue a la isla, el tema de la editorial o lo que sea, sino que nosotros donamos el trabajo al Museo FON para que la gente encuentre aquí y también tengan precios súper accesibles. Exactamente, lo mismo que cuando anunciamos el lanzamiento. A mí, mira, me gustaría así que fuera casi precio de costo. Cuando nos preguntan algo, tratamos así, porque realmente hay que ser la va a ganar plata vendiendo libros, así que no va por ahí, sino que realmente queremos que los libros lleguen, para mí primero, a los Rapa Nui. Cuando nos mostramos este libro en la ida, en el congreso que hubo ahora de Isla de Pascua allá en Holanda, las personas Rapa Nui que asistieron a nuestra presentación nos decían, mira, nosotros conocíamos la historia, qué sé yo, tenían cierta edad, o si no eran conocedores porque habían leído, pero no conocíamos los rostros, no habíamos visto a las personas detrás de la historia. Y en eso que, bueno, nosotros lo llevamos con un PowerPoint y mostrábamos, claro, uno aquí no solo le pone rostro, sino que le pone cuerpo y alma a las personas que participaron en las historias que en la isla se conocen. Entonces, y la isla en general, el Rapa Nui, es de contar historias, pero no es lo mismo que te cuenten una historia a que te cuenten una historia y te muestren la foto de la persona, o la foto del barco, o la foto de lo que sea que te esté contando. Es diferente a que tú lo veas en un libro, veas la persona de un cuento que te contaron, una narración, una historia cuando uno era joven, chico, o el año pasado. Este era el caballero. Es distinto, es diferente. Oye, a mí me ha pasado caminando en la calle en la isla, a Betty es Rapa Nui, así que ya todo el mundo la conoce, pero a mí nadie. Y resulta que, no sé, ya alguien me empezó a preguntar, porque resulta que nosotros sabían que yo andaba con unas fotos de sus abuelos. Y a lo mejor esa persona conocía 1000 historias de sus abuelos y nunca había visto una fotografía de sus abuelos.
porque ni cámara fotográfica No. ni nada, a excepción de que de repente llegaba un fotógrafo alemán, tomaba fotos y se llevaba Y se la lo foto llevaba, a Alemania. Entonces, para nosotros fue así, es tan gratificante realmente, por eso que aquí también son más que fotografías, es un video, una película de esos años de la isla. Así que por eso también recomiendo mucho, como les digo, nuestra primera misión es que llegue a los Rapa Nui. A mí, bueno, yo lo leía y me imaginaba muchas cosas, pero ahora que conozco a don Enrique, es súper loco porque leí de nuevo el libro haciendo unas últimas correcciones para las nuevas impresiones y ahora lo leo escuchando la voz de don Enrique. Sí, me pasa eso. Entonces, como les digo, uno es distinto ponerle poner persona a la historia. Uno la aprecia de distinta manera. Así que ojalá y puedas llegar a la isla, que es nuestro trabajo. Tenemos una misión ahí que perseguir. Y cuando lo tengan o pasen por sus manos o de algún amigo y libro regalado, reciclado, lo que sea, léanlo porque es de muy rápida lectura, muy entretenido y muy... yo creo que saca mitos, saca mitos. Bueno, y no queremos cansarlos más porque vamos a estar otras 2 veces más hablando de otros Exacto. 2 libros, así que yo creo que estaríamos llegando hasta aquí. Espérenos para el próximo libro, también es entretenido. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.